Tenemos un nuevo dato de inflación del mes de agosto y el último aumento de la tasa del plazo fijo tradicional. Ahora, la pregunta que surge es, ¿conviene seguir con el plazo fijo con las tasas actuales? Hoy vamos a analizar varias cosas. La tasa del plazo fijo actual, qué va a pasar con el plazo fijo, la inflación actual, la inflación proyectada, una comparativa y una conclusión con respecto a todas estas variables y también alternativas de inversión que son más rentables. Déjame en la caja de comentarios qué opinás vos, qué pensás con respecto a la tasa del plazo fijo. ¿Conviene renovar el plazo fijo tradicional? ¿No conviene? Te leo en los comentarios. Empecemos con la tasa actual del plazo fijo. La tasa actual del plazo fijo tradicional es del 118% TNA, tasa nominal anual, que sería algo así como un 9,83% mensual y que nos llevaría, en caso de una reinversión, a una tasa del 208,18% anual efectiva aproximadamente. Pero fíjate qué interesante esto, y acá está la clave de muchas cosas. La tasa actual del plazo fijo es del 9,83% mensual, pero con reinversiones llega al 208%. Algo muy, pero muy interesante y algo que tenés que recordar porque vamos a ver mucho más adelante que esto puede afectar bastante nuestra decisión. Recordemos que con reinversión nos referimos a que renovamos el plazo fijo tradicional cada 30 días. Es decir, si este mes ponemos 100.000 pesos argentinos al 9,83% mensual, el mes que viene obtenemos 109.830. Obtuvimos entonces 9.830 pesos de interés solamente con el plazo fijo. Ahora bien, si reinvertimos el total de eso, el capital más los intereses, que serían los 109.830 pesos al 9,83% otra vez, ya no obtenemos 9.830 de ganancia, sino que obtenemos 10.756 redondeando. En la primera vez obtuvimos 9.830 pesos y en la segunda vez obtuvimos 10.756. Muchos no explican esto, pero es muy importante para entender el efecto del interés compuesto y las cosas que van a venir mucho, pero mucho después. Si hacemos una tabla, fíjate cómo va creciendo el interés a medida que vamos reinvirtiendo. Arrancamos con 100.000 pesos argentinos en el ejemplo. Tenemos 9.830 de interés en el primer mes y nos da un total de 109.830 para el primer mes teniendo en cuenta el capital más los intereses. Ahora bien, tomamos esos 109.000 y los reinvertimos de nuevo a la misma tasa de interés, 9,83%. Eso nos da más interés, 10.796. Y sumando ese nuevo interés más el capital y los intereses del mes anterior, nos da 120.626. Ahora, nuevamente reinvertimos esos 120 al 9,83% mensual, aumenta el interés a 11.000, después hacemos lo mismo, aumenta a 13, aumenta a 14.000, a 15.000, 17, 18, 20, 22. Fíjate cómo va creciendo exponencialmente, 25 y llega al cabo de un año a 27.573. Es decir, empezamos con 100.000 pesos argentinos, fuimos reinvirtiendo y capitalizando los intereses, llegando a 280.499. Aplicamos una vez más el interés, los 9,83%, y nos da 27.573. Y si sumamos todo eso, nos da 308.072, que es los 100.000 pesos de capital inicial con nuestra tasa efectiva al 208,18%. Es decir, fíjate que al final de todo obtenemos unos 308.072 de total, sumando capital más las reinversiones de intereses, que sería nuestro 208% de tasa efectiva. Lógicamente puede haber alguna diferencia decimal si vos haces el cálculo porque estamos cortando las tasas y los números que estamos utilizando son números redondos para que sea mucho más fácil de entender, pero ningún cambio significativo. Lo interesante y lo importante acá es que veas cómo crece exponencialmente el interés.
arrancamos con 9.000 y terminamos con 27.000, aplicando exactamente la misma tasa de interés, nuestro 9,83% mensual. Con esto en mente, pasemos al siguiente punto. ¿Qué va a pasar con la tasa del plazo fijo? Por el momento han anunciado que no va a haber ningún aumento de las tasas de plazo fijo por los próximos 60 días, salvo que pase algo muy pero muy grave. Es decir, por los 60 días próximos vamos a tener cierta estabilidad, entre comillas, en estas tasas. No va a haber ningún aumento ni tampoco disminución. Esto quiere decir también que tampoco va a haber un incremento en nuestras ganancias a largo plazo. Ese 208% se va a mantener. Esto es algo muy importante y tenés que mantenerlo en tu mente. El 208%, al menos de manera estimativa, se va a mantener. Ese 208% es lo máximo que vamos a poder sacar utilizando el plazo fijo con las tasas que tenemos hoy. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Ya lo vamos a ver con la comparación de las estimaciones, pero también hay otra interrogante antes de llegar a eso. ¿Qué va a pasar con el plazo fijo si vuela todo por los aires? ¿Nos van a confiscar nuestros ahorros? ¿Vamos a perder nuestra plata? Eso en realidad nunca lo vamos a saber. Lo que sí podemos ver con los datos de hoy es que tenemos una bomba con las LELIQs. Esa parte sí es real. Es decir, la rentabilidad en la que se apoya el plazo fijo es obtenida hoy a través de las letras del gobierno. En otras palabras, por medio de deudas. Suponiendo el peor de los casos y que todo explote, no se van a pagar esas LELIQs o se van a refinanciar. Por lo que en teoría, en un primer momento no habría mucho más problemas que no cobrar los intereses generados en el último periodo. Pero eso también puede desencadenar otros problemas mucho más graves, como una inflación incontrolada, una devaluación abrupta, en fin, un montón de otros problemas. Creo que en sí el problema más grave viene por ahí, por las otras variables. Te van a dejar acceder a tu plata, pero no va a valer absolutamente nada. Es decir, teniendo en cuenta las otras variables, no sería el mayor de los problemas no poder acceder a tu dinero. El mayor de los problemas sería que tu dinero no valga nada. En definitiva, la plata la vas a tener ahí, pero simplemente en nominales, porque cuando la quieras sacar, si la inflación se desboca más, por ejemplo, como si fuera una hiperinflación, cuando quieras sacar tu plata ya no va a valer nada. Lo mismo si hay una devaluación extrema. Cuando la vayas a sacar a la plata no va a valer nada, no vas a poder comprar la misma cantidad de bienes que comprabas 30 días antes. Creo que el problema más grave viene por ese lado. Después, lógicamente, no poder acceder, aunque sean nominales que no valgan nada, también es un problema grave, pero a lo que voy es que las otras variables también juegan un papel importantísimo, más allá de si te dejan o no sacar la plata. Pero como te digo, esto nadie lo sabe, solamente estamos haciendo suposiciones para, en base a estas suposiciones, mover nuestro capital, armar nuestra cartera de inversión y ver si nos conviene o no nos conviene un instrumento en determinadas situaciones con la información que tenemos, porque en realidad solamente tenemos la información que se va publicando, que vamos viendo un poco de la realidad y en base a eso vamos haciendo estimaciones. Siempre pueden pasar cosas mucho peores de las que nosotros pensamos porque estamos en Argentina. Por el momento, lo único claro es que no van a subir las tasas por los próximos 60 días, hasta después de las elecciones más o menos. Ahora bien, pasemos al siguiente tema importante. ¿Cuál es la inflación actual? La inflación actual es del 12,4% en términos generales, dejando un interanual del 124,4% y un acumulado anual del 80,2%. Es decir, la inflación actual general es del 12,4% y la anual acumulada, es decir, lo que va del 2023, es de un 80,20%. Algo interesante es que la inflación de las cosas realmente importantes como la comida y la salud estuvieron por encima del 15%, por lo que puede que incluso ese 12% general en realidad no sea tan representativo si vemos los consumos básicos. Pero en sí, esto digamos que
es lo que tenemos hasta ahora. Lo que importa realmente es lo que viene de cara al futuro, ya que es lo que vamos a utilizar para calcular nuestras ganancias. Ese 12,4%, ese 15% ya es el pasado y nosotros tenemos que mirar el futuro. Porque nosotros, recordemos, invertimos de cara al futuro. Si ponemos la plata en un plazo fijo hoy, va a ser por los próximos 30 días. Entonces, lo que nos interesa es qué va a pasar en los próximos 30 días, 60 o 90. ¿Cuál es la inflación proyectada entonces? Hoy tenemos los nuevos datos del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, y no son para nada alentadores. Para los próximos 12 meses se proyecta una inflación del 197,5%, muy, pero muy por encima de las cifras oficiales estimadas. Y se espera cerrar el año, es decir, 2023, con una inflación acumulada del 169,3%. Esto quiere decir, básicamente, que la inflación, lejos, muy pero muy lejos de desacelerarse, va a crecer más y más y más. De hecho, si vemos el informe, se prevé una suba, una caída y luego una aceleración imparable. Es decir, en base a las estimaciones del REM, tenemos que en septiembre la inflación mediana puede llegar a ser de un 12%. En octubre la mediana es del 9,1%, en noviembre del 9,4%. Fíjate que bajó del 12 al 9, después subió un poquitito, 9,4%, y ahora en diciembre se prevé 13,2% de mediana. En enero 2024 un 14,3%, en febrero un 11%, y así van las proyecciones. Fíjate qué interesante, sube, cae, sube por encima del máximo anterior, cae, y lógicamente teniendo en cuenta la inflación estimada para los próximos 12 meses del 195,5% de mediana, va a volver a subir rompiendo los máximos anteriores. Si miramos los promedios, son más o menos iguales. El promedio del top 10 tenemos un 11, un 11, un 9, 10, 15, 15, 12, terminando con un 203 promedio para los próximos 12 meses. En otras palabras, estamos hablando de una inflación muy, pero muy alta. Si miramos por otro lado el acumulado, es decir, hasta diciembre de 2023, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos más o menos 3 meses y medio con una elección de por medio, o con 2 elecciones y hay balotaje. Tenemos que ver que la inflación acumulada hasta 2023, estimada por el REM, de mediana tiene 169,3% y de promedio, teniendo en cuenta el top 10, 178,2%. Realmente va a terminar el año con una inflación muy, pero muy alta y muy superior a la que se venía estimando allá por julio y junio. Es decir, hubo un salto mucho más abrupto del que se esperaba, porque estábamos hablando de valores cercanos al 100, 110, 120%. Después se habló en algún momento de un 140 hace no mucho, pero ahora ya pasamos a 170 y en algunos casos proyectando en 2024 200%. Es realmente un salto muy, pero muy grande. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros hoy, con la información que tenemos a hoy, es que en los próximos 12 meses de mediana, tomando el valor más optimista, vamos a tener un 197,5%. Con toda esta información ya podemos hacer una comparativa y sacar algunas conclusiones. La tasa efectiva del plazo fijo tradicional es del 208,18% aproximadamente, con una tasa del 9,83% mensual. Mientras que la inflación para los próximos 12 meses es del 197,5% de mediana estimada, con una inflación mensual en base a este dato y promediando del 9,51%. Hago esto para poder hacer alguna comparativa. Si bien hoy la tasa está por encima del porcentaje promedio que sacás en base a esa inflación interanual, va a haber meses, lógicamente, en donde la inflación esté por encima o por debajo, como te mostré en el cuadrito del REM.
Esto es solo un promedio si mantenemos todo por un año y las estimaciones se cumplen. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión que sacamos es que en los próximos 60 días la inflación le va a ganar al plazo fijo tradicional. Pero de darse las estimaciones, el plazo fijo termina, entre comillas, ganándole a la inflación con los valores de hoy. Fíjate que ya estamos empezando a hilar demasiado fino y estamos viendo variaciones demasiado ajustadas, por lo que es claramente, como te dije el mes anterior, indicios de que hay que empezar a reestructurar nuestra cartera de inversión. Con la volatilidad actual del mercado, te digo que 60 días es largo plazo, por lo que me enfocaría hoy más que nada en las tasas más actuales, más allá de que todo esto se equilibre de cara al futuro, como vemos en los promedios, en la mediana. Puede que en el largo plazo, de acá a un año, sí la cosa mejore bastante, pero hoy por hoy con la volatilidad actual, 30, 60 o 90 días, es el análisis que tenemos que hacer, porque lo que nos interesa a nosotros es: hoy pongo la plata en plazo fijo, en los próximos 30 días me va a cubrir o no me va a cubrir en base al crecimiento inflacionario. Hoy por hoy, en 30, 60 o 90 días, el plazo fijo pierde o en el mejor de los casos, empata. Repito, en los próximos 30, 60 o 90 días, muy probablemente en base a los números que tenemos hoy, el plazo fijo pierda contra la inflación, tal vez no por mucho, pero va a perder contra la inflación, o en el mejor de los casos va a empatar con las estimaciones que tenemos hoy y las cifras que tenemos hoy. ¿Qué alternativas tenemos entonces si es que queremos cambiar, si queremos salir del plazo fijo? Te voy a dejar en la descripción unos cuantos videos con alternativas muy interesantes y actualizadas de acuerdo a lo que está pasando hoy. Así que anda mirando esas otras alternativas, pero veamos algunas muy puntuales. Si buscamos algo igual al plazo fijo, sin dudas el plazo fijo UVA hoy se vuelve la mejor opción para equiparar la inflación. Es decir, es exactamente el mismo instrumento, pero ajustado por inflación. De esta forma no vamos a perder, aunque tampoco vamos a ganar mucho, como máximo un 1% por sobre la inflación. Es decir, el plazo fijo UVA es un instrumento interesante hoy porque si vemos el plazo fijo tradicional, en el mejor de los casos empatamos y en el caso más probable perdemos. Entonces, ante esa situación es preferible estar en el plazo fijo UVA que empata la inflación, pase lo que pase, pero en caso de que la inflación se dispare, nos cubre. Estamos ante la misma situación del plazo fijo tradicional, pero con cobertura, así que se vuelve una alternativa muy interesante. Te voy dejando los videos acá abajo en la descripción con mucha más explicación. Siguiendo en la línea de los plazos fijos, tenemos el plazo fijo en dólares como otra opción también interesante, que paga, digamos que hasta un 3% más o menos anual en dólares. En realidad llega hasta un 2,50 en el mejor de los casos y tenemos la mayoría de las alternativas alrededor del 1%, pero bueno, todo va a depender del banco y demás cuestiones a nivel local. Pero para que te des una idea, esto lo puedes chequear en el apartado del Banco Central de la República Argentina en la sección de transparencia. Si buscas salir del riesgo argentino, tenemos también el plazo fijo internacional en dólares. También puede ser en otras monedas como el euro o la libra, que también podemos hacer desde Argentina en plataformas como Nexo, que pagan hasta un 12% anual en dólares. Te dejo, acordate, todos los links acá abajo en la descripción para que analices plataformas y también videos con más explicación. No me voy a extender demasiado acá. Y si queremos estar en pesos, pero en dólares al mismo tiempo, cubiertos con activos en el exterior, los CDRs se vuelven una alternativa interesante. Especialmente a mí me gustan los CDRs de ETF de baja volatilidad como el SPY. Estas son realmente grandes opciones introductorias, pero si querés más alternativas te dejo un listado en la descripción, algunos videos y algunos links para que vayas analizando todas las alternativas disponibles y actualizadas que tenemos hoy en el mercado. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu alternativa favorita.